Rosario, ¿te parece? Sí. Bueno, gracias por la invitación para moderar esta mesa llamada La Ciencia Política y los Parlamentos, Congreso Visible en Colombia y Programa de Estudios Parlamentarios de Uruguay, es lo que vamos a presentar hoy, a cargo de Laura Wil Sotero y Daniel Chaschetti, respectivamente. Laura Wil Sotero es politóloga de la Universidad de los Andes, Colombia, máster y PhD en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, en Colombia, directora de Congreso Visible desde 2013. Sus temas de investigación se centran en estructuras internas de los partidos políticos en Colombia y América Latina, elecciones, diseño institucional y la rama del poder legislativo. Ha publicado artículos sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales y ha editado libros y revistas sobre elecciones nacionales y subnacionales en Colombia entre 2014 y 2023. Daniel Chaschetti es profesor del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de la República, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de libros, capítulos y numerosos artículos en revistas científicas. Bueno, la dinámica es muy sencilla, algo así como 25 minutos para cada una de las presentaciones y después damos paso a algunos comentarios, dudas, preguntas del público. Así que, Laura, cuando quieras comenzar, adelante. Bueno, pues voy a pedir que me pongan la presentación. Listo, listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación, Juan Andrés por moderar este espacio, Daniel por compartir conmigo este momento para que conversemos un poco sobre las iniciativas que hay en nuestros países para observar a los congresos, a los parlamentos, pues la rama del poder legislativo que es tan importante en nuestra democracia. Entonces yo les voy a presentar ¿qué es Congreso Visible? Que es un programa que existe en la Universidad de los Andes en Bogotá hace 25 años. Desde entonces estamos haciendo trabajo sobre el Congreso, haciendo uso de toda la información que acumulamos que da para hacer muchos trabajos académicos, pero también para conversar con los congresistas, también para aportarle a los medios de comunicación, en fin. Entonces, la presentación es eso, presentar un poquito el programa y decirles también en alguna parte cuáles son los trabajos académicos que hemos venido haciendo a lo largo de los años con esta información. Si me ayudas a... Ah, soy yo. Ya, listo. Bueno, entonces ahí el primer título es Congreso Visible 1998-2023. Entonces ya lo dije, son 25 años de historia de acumulación de información sobre el Congreso de la República. Ya les voy a mostrar un poco qué es lo que acumulamos allí. Y pues la invitación también es a que exploren lo que es este observatorio, porque yo creo que es interesante lo que se ha hecho allí desde que se creó en ese año hasta la fecha. Como ya lo dijo Juan Andrés, pues yo lo vengo dirigiendo desde el año 2013, ya llevo 10 años en esto y antes de mí, pues le voy a dar crédito a las personas que estuvieron previamente, que fue Elizabeth Ungar, una profesora también de ciencia política que estudia mucho el tema del Congreso de la República, y Mónica Pachón estuvo durante 4 años antes que estuve yo, y ellas le dieron una fuerza muy grande y muy importante a este observatorio, pues que ha logrado sobrevivir a lo largo de todos estos años. Esa imagen que ustedes ven ahí es el home del página web, en donde pueden ver ya como las casillas que presentan el tipo de información que acumulamos. Congresistas, bueno, yo no alcanzo a ver muy bien, pero debería sabérmelo. Congresistas, bueno, ya les voy a mostrar diapositivas que van mostrando un poco esto. Bueno, entonces, el Congreso de la República, como todos saben, pues es una institución política muy importante en la democracia colombiana, pues como en todos los otros congresos de las democracias presidencialistas, pues representa los intereses de los colombianos a través de el diseño pues de la radicación de proyectos de ley, de reformas constitucionales que eventualmente se convierten en leyes de la República y en reformas que reforma la Constitución Política de 1991 y bueno, y de ahí entonces surgen
como muchas políticas públicas. El Congreso de Colombia es bicameral, para quienes no saben, tiene una cámara baja, que es la Cámara de Representantes, que tiene 33 distritos electorales, y tiene un Senado de la República, que es un distrito único nacional en donde se eligen 108 senadores hoy en día. Acá, Congreso Visible se crea por una necesidad, y la necesidad que surge en el momento en el que se crea este observatorio es cuando identificamos que no hay en el Congreso de la República un centro de acopio de la información que se produce allí mismo. Está por un lado una página del Senado de la República, por otro lado otra página de la Cámara de Representantes, que son las dos cámaras del Congreso, pero no hay un único sitio que sistematice toda esta información y que la guarde, ¿no? Como que no hay un lugar que guarde la información que es tan importante para entender a lo largo del tiempo cómo ha funcionado nuestra democracia representativa. Entonces, Congreso Visible surge en una coyuntura en la cual hay una crisis muy grave en Colombia en el año 98, con un gobierno saliente que no había podido gobernar, con unos niveles de corrupción gigantescos a raíz de un escándalo que hubo por la infiltración de unos dineros del narcotráfico en esa campaña, la campaña del expresidente Ernesto Samper Pizano. Y surge primero como una idea de hacer visibles las candidaturas de los congresistas, de los candidatos al Congreso que se estaban presentando ese año, 1998. Hacemos en primer lugar una campaña que se llamó Candidatos Visibles, que en esa época todavía es muy difícil saber quiénes son los candidatos que se lanzan al Congreso de la República, porque son más de 100.000 candidatos. Entonces, en ese momento surge la idea de hacer visibles esas personas que se estaban candidatizando. Fue una campaña muy exitosa, pues no se pudieron visibilizar a todos los candidatos que estaban en ese momento presentándose a las elecciones, pero a raíz del éxito que tuvo y del golpe de opinión que produjo en diferentes medios de comunicación, se nos ocurrió la idea, yo en ese momento era estudiante, por eso hablo en plural, de crear este observatorio, Congreso Visible. Entonces, desde 1998 existimos, y lo que hace Congreso Visible es recopilar, procesar, analizar y publicar información relacionada no solamente con el Congreso de la República, sino con la rama del Poder Ejecutivo y con la rama del Poder Judicial. Porque estas dos ramas están aquí también incluidas dentro del observatorio, porque pues el presidente de la República y sus ministros son autores de muchos de los proyectos que se radican en el Congreso de la República y de muchos de los proyectos que son exitosos además, ¿no? Son más exitosos los proyectos de ley radicados por los ministros de los gabinetes de los diferentes presidentes que los propios proyectos de ley radicados por los congresistas en los diferentes periodos. Entonces, eso es uno de los de las cosas que hemos logrado sistematizar y observar, ¿no? Como que se presentan más de 4.000 iniciativas legislativas en cada cuatrenio, de las cuales pues un porcentaje muy bajito son aprobadas o son sancionadas como leyes, y de esas leyes que se sancionan, la mayor o las que son más exitosas son las de las iniciativas ejecutivas. El presidente y sus ministros son más exitosos que los legisladores a la hora de que el trámite legislativo de los proyectos de ley sea exitoso. Y por otro lado, también son proyectos que tienen trámites legislativos menos prolongados que los trámites legislativos que tienen los congresistas. Entonces, y con la rama judicial, ¿por qué la incluimos también? Porque la rama judicial, la Corte Constitucional especialmente, hace control constitucional de las leyes que se aprueban en el Congreso. Entonces, con los años, esto empezó como un proyecto, como les decía antes, de observar candidaturas de congresistas en un momento muy crítico de la coyuntura nacional, y se convirtió en un observatorio primero del Congreso, pero después fue juntando las otras dos ramas del poder. Y al tener esa información, pues podemos tener la posibilidad de hacer investigación que tenga que ver con la interacción entre ramas del poder público en Colombia, cómo el Ejecutivo y el Legislativo legislan o son contrapartes, en donde el legislativo muchas veces los partidos de la oposición le hacen control político a los ministros del gabinete, y eso también lo sistematizamos, y cómo la Corte Constitucional también entra a hacer observación de constitucionalidad a muchas de las leyes que se sancionan. Entonces, por eso están las tres ramas del poder público incluidas acá. Bueno, la importancia de Congreso Visible ya lo mencioné en la introducción.
pues es una alternativa independiente en primer lugar porque está en un centro, en una universidad pues que no tiene, no es partidista, es una universidad que es un centro de pensamiento libre, entonces eso nos da una ventaja porque cuando vamos al Congreso nos presentamos como Congreso Visible de la Universidad de los Andes y no nos están identificando con ningún partido político y estamos todos están en las mismas condiciones para ofrecernos la información. Ofrecemos una plataforma clara y sencilla de información. Como les decía, esta es la plataforma en la cual se centraliza toda esta información que ya tiene más de 25 años de historia. Y sistematizamos lo que se puede sistematizar del Congreso de la República, con lo cual después entonces es que hacemos las investigaciones que se derivan de allí. No todo se puede sistematizar porque el Congreso es una institución muy compleja con una gran cantidad de cosas que son imposibles de observar y de sistematizar en una base de datos que tiene campos preestablecidos. Entonces, ¿cuáles son los campos preestablecidos que tenemos que nos permiten sistematizar algo de información? Entonces acá están como las diferentes secciones de lo que contiene la página y de esas secciones es de donde salen pues las preguntas que hacemos. Entonces están todos los candidatos que se han presentado al Congreso de la República y los congresistas elegidos a lo largo de 25 años. Están todos los partidos políticos. Colombia, pues rápidamente un breve mini cápsula de contexto político. Colombia es un sistema multipartidista en donde hay una fragmentación del sistema de partidos muy grande. Cada vez más, hoy en día tenemos 33 partidos registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Habían disminuido después del 2003 cuando hubo una reforma electoral pues que dio incentivos para que los partidos grandes fueran los que ganaran poder porque había un umbral electoral que así lo determinaba y eso condujo a que partidos chiquitos se unieran a grandes y el sistema de partidos se organizó entre el 2003 y el 2018 más o menos, con más o menos 10, 11 partidos. Y antes de eso era un sistema multipartidista muy polarizado. Entonces, cuando ven ahí la banderita de la cantidad de partidos políticos que hay, que yo no alcanzo a ver el número desde acá, son muchos partidos que se han registrado. Sí, algo así, un montón de partidos políticos que se han registrado desde que existe esto. ¿Ah? 256, algo así, sí. Claro, algunos desaparecen, mueren, otros se crean nuevos. Han resurgido muchos partidos porque, nuevamente, una coyuntura crítica en Colombia recientemente fue el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre la guerrilla más prolongada de América Latina y el gobierno. Y en ese acuerdo se estableció que los partidos políticos que habían perdido la personería jurídica porque no habían podido participar en elecciones dada la violencia política que había en el país, es decir, partidos que habían visto asesinados a sus militantes, como por ejemplo la Unión Patriótica, que era un partido que se había derivado del grupo FARC en 1985. Esos partidos habían perdido su personería jurídica, pero tras el acuerdo de paz la recuperaron. Entonces, por eso en el 2023 contamos 33 partidos políticos, muchos de los cuales habían aparecido en los 80s, habían desaparecido en los 90s tras esta crisis de violencia política que enfrentaron y reaparecieron después del 2018 con el acuerdo de paz. Además de eso, pues hacer partidos en Colombia no es difícil. De esos 33, las elecciones del 2022, que fueron las del año pasado, tienen como 14. Hay 14 partidos en la representación parlamentaria y en la representación en las elecciones que acabamos de tener en octubre, que fueron las regionales, participaron no solamente los 33 partidos, sino cientos de coaliciones entre ellos y de movimientos por firmas que se crean espontáneamente para participar en elecciones. Entonces, todo eso está sistematizado en la base de datos. Hay sistematizadas proyectos de ley, tampoco alcanzo a ver la cifra, pero cerca de 13,000, algo así, si no estoy mal. Y esos proyectos de ley es interesante saber que existen ahí desde 1998 hasta la fecha porque nos da la posibilidad de caracterizar gobiernos, como saber qué es lo que ha pasado a lo largo de los cuatrenios en términos de las leyes que se han sancionado, de las iniciativas que se han aprobado y las que han muerto también, o las que no pasan nunca. Entonces,
por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo. Recientemente en el gobierno del cambio, el gobierno de Petro, que es el primer gobierno de izquierda, pues se han radicado iniciativas legislativas que antes, bueno, llegó a a último debate, se murió en el último debate, por ejemplo, la regularización del cannabis, la regularización del cannabis ahorita en una ley que se había intentado radicar a lo largo de muchos años en el Congreso de la República y nunca había tenido el ambiente para eso. Entonces, lo que vemos con con el historial de proyectos de ley desde el 98 es eso, ¿no? Como las trayectorias de iniciativas legislativas, algunas de las cuales les cuesta mucho trabajo que salgan por diferentes aspectos de la coyuntura política que se están dando, pero hay diferentes momentos en los cuales logran, logran avanzar muchísimo. Ahorita no avanzó porque no logró el quórum que se requería para la votación final y se perdió la posibilidad de sancionar esa ley en el último debate de la discusión. Pero lo que les quiero decir con ese ejemplo es que esa acumulación de proyectos de ley nos permite ver eso, como nos permite caracterizar gobiernos a lo largo del tiempo, nos permite entender quiénes son sus autores, ¿no? Si son los partidos de gobierno los que son más exitosos que los de la oposición, que normalmente se dedica a hacer control político, que es lo que se refiere a citaciones ahí con ese número que aparece allí, pero también hacen parte de las autorías de los proyectos de ley. Colombia tiene un comportamiento muy ad hoc en sus coaliciones porque no son permanentes, no son estables, se rompen cada rato. Las coaliciones que apoyan al presidente a sacar adelante sus iniciativas son volátiles. Entonces, todo eso lo podemos observar también con estos datos. Tenemos datos también sobre votaciones nominales que nos permiten medir la disciplina partidaria porque podemos conocer cómo votan los congresistas determinados proyectos de ley. En Colombia hay una ley que obliga a los congresistas a votar públicamente, pero no todos los proyectos de ley. Hay a veces discrecionalidad por parte de los presidentes, presidentes del Congreso para determinar si el voto es público o es secreto o a pupitrazo, como decimos en Colombia, en donde solamente se cuenta el total, pero no podemos saber cuál es la dirección del voto. Entonces, cuando hay votaciones nominales, podemos hacer un montón de trabajos que nos permiten saber cuál es la disciplina de los partidos, nos permite saber cómo se comportan las coaliciones del gobierno, cómo se comporta la oposición, cuáles son las posturas distintas, cuáles son las estrategias en el recinto también a partir de cuando se deshacen los quórums, por ejemplo. Entonces, cuando se deshace un quórum y no puede pasar un proyecto de ley, hay mucha resonancia en los medios de comunicación y entonces los medios de comunicación salen a decir que los congresistas son unos vagos, que no trabajan, que no van al recinto, pero resulta que no es que no trabajen y no vayan al recinto, sino que van al recinto y se salen para deshacer el quórum para que la ley no pase y es una estrategia política que es interesante observarla, pero a veces no la podemos sistematizar porque son prácticas informales que no podemos captar tan fácilmente. Después, otro tipo de información que tenemos es sentencias de la Corte Constitucional que controla al Congreso a partir de revisiones de constitucionalidad de las leyes que se sancionan. Entonces, eso nos permite analizar las tres ramas del poder en su conjunto. Si la iniciativa es ejecutiva y la discutió el Congreso y después la Corte Constitucional emite una sentencia, ahí están las tres ramas del poder en juego haciendo pues todo este trámite que requiere una ley. Bueno, acá en estas diapositivas lo que se ven son como imágenes del tipo de información que está en la página web, pues que se las invito a ver, que es congresovisible.uniandes.edu.co. Acá, por ejemplo, están los congresistas y los candidatos. Entonces, cuando uno entra a un perfil de un congresista, puede ver un montón de cosas relacionadas con él, no solamente una corta biografía de quién es la persona, sino cuál ha sido su trayectoria, cuáles son los proyectos de ley que presenta, cómo vota determinados proyectos de ley. Bueno, acá no puedo jugar mucho con eso porque no estoy en la página, son imágenes sencillas, pero ahí está como todo lo que se puede ver del congresista, el partido al que pertenece,
la región de la cual pues, en cuál región, fue presidente de la Cámara de Representantes, entonces él tiene un distrito electoral y podemos tratar de ver si los votos que obtuvo en su elección se relacionan también un poco o no con su agenda legislativa, ¿no? En Colombia la política, como ya lo he dicho antes, es una política que está muy personalizada por el sistema electoral que tenemos, que le permite a los congresistas ser elegidos a través de votos con listas abiertas. Y eso ha hecho, inclusive en el Senado, que es un distrito nacional único, que los congresistas, muchos de ellos tengan nichos electorales muy identificados, y hemos hecho trabajos entonces para tratar de ver si esos votos que sacan los congresistas se relacionan con su agenda legislativa o no, ¿no? Y muchas veces vemos que sí, pero la mayoría de las veces vemos que no. A pesar de que salen elegidos con un nicho concentrado de votos, pues tienen que responder a un electorado que es un país que es pues para lo cual está diseñado el Congreso de la República. Claramente hay ejemplos de proyectos muy localizados que pretenden mejorar una carretera o de emitir una estampilla para darle beneficios a un hospital muy local, pero la mayoría de los proyectos son de alcance nacional, como se esperaría. Bueno, esto es información sobre los proyectos de ley con todo lo que contienen. Entonces, la parte de los proyectos de ley registra cada uno de los proyectos de ley que se han radicado a lo largo de estos 25 años, y tenemos en la parte de abajo, se alcanza a ver un poquito todo el trámite de ese proyecto de ley. Entonces, la fecha en la cual fue publicado, después el primer debate, segundo debate, tercer debate, hasta cuarto debate que se requieren para ser sancionado como ley, y se pone cada uno de los pasos que se dan en todo ese trámite. Se publica, después se presenta una ponencia, después se presenta un debate, una votación en un debate, y eso nos permite también, pues nos permite todo ese trámite legislativo, nos permite ver cuántos son los proyectos que son exitosos en primer lugar y cuántos los que mueren. La mayoría mueren, la minoría son exitosos, pero además nos permite ver qué pasa en cada momento de ese trámite, ¿no? Como les decía, un proyecto de ley para ser sancionado en una ley requiere 4 debates, una reforma constitucional 8 y 2 vueltas en el Senado y en la Cámara. Y eso nos da también la posibilidad de empezar a ver qué pasa en las comisiones constitucionales, que es por donde empiezan las discusiones, en cada una de 7 comisiones constitucionales a las que pertenece un congresista pertenece a una comisión, cada comisión se especializa en un tema o en varios temas, y después de las comisiones pasan a las plenarias. Entonces, cuando hacemos esta observación paso por paso, podemos ver qué pasa en las comisiones, que es donde se llevan a cabo los debates más sustantivos y más importantes, más técnicos. En las plenarias ya es como un visto bueno a lo que se decidió en la comisión. Entonces, eso del paso por comisiones es muy interesante para hacer preguntas sobre las dinámicas políticas que se dan allí, sobre el juego entre partidos que surgen allí en esas discusiones que tienen lugar en esos primeros pasos del trámite legislativo de los proyectos de ley y de las reformas constitucionales. Las votaciones, ya hablé de esto un poquito, entonces hay registro de votaciones nominales para determinados proyectos de ley que son definidos para votarse de esa manera. Eso nos permite mirar disciplina partidaria, nos permite darnos cuenta que hay partidos más disciplinados que otros, nos permite saber que a pesar de que existe un estatuto de la oposición que obliga a los partidos a estar en un grupo, bien sea de la coalición del gobierno o de la oposición o como independientes, no se comportan como tal, ¿no? Como que algunos sí, ahorita estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro que un partido que es muy disciplinado y que siempre vota en contra de las reformas de Petro es el Centro Democrático, que es el partido de derecha liderado por Álvaro Uribe Vélez, y siempre es muy disciplinado y siempre se opone. Pero hay otros partidos, el Partido Liberal, que es uno de los partidos tradicionales, empezó siendo de la coalición de gobierno en el 2022 cuando Petro se posesionó, le votó positivamente a gran parte de sus iniciativas en el primer semestre del cuatrenio, y después pues no le dieron más mermelada, como decimos nosotros, le sacaron a sus ministros, Petro le sacó a sus ministros y el partido se declaró en oposición, en independencia, y ahorita está a un paso de volverse partido de oposición.
Entonces, al ver estas votaciones podemos detectar un poco ese comportamiento también estratégico de los partidos, que no necesariamente se hacen coaliciones a través de acuerdos programáticos, sino sobre todo también pues a través de acuerdos transaccionales que entregan burocracia a cambio de votos a favor del presidente. Entonces, ver esto nos permite hacer ese tipo de análisis o nos permite también saber qué tanto, bueno, no, no, eso no. Lo que estaba pensando yo. Acá, por ejemplo, hay un proyecto que hicimos este semestre con El Espectador, que es uno de los periódicos nacionales pues, de mayor alcance, que nos pidió que a partir de toda esta información de las votaciones nominales, si hiciéramos una aplicación que se llama Congreso a la Mano, ustedes la pueden ver en el celular, que lo que estamos haciendo allí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está todo el listado de los congresistas en determinado proyecto de ley del que puse la foto para mostrar cómo están votando los congresistas de los diferentes partidos en las reformas estructurales del gobierno de Petro que se empezaron a plantear en el primer semestre del año pasado. Entonces, no me acuerdo cuál es este ejemplo que puse, pero en ese primer semestre del año de Petro, cuando recién empezó su gobierno, radicó un proyecto de reforma tributaria que fue exitoso, radicó un proyecto de presupuesto anual que es obligatorio y fue pues lo aprobaron muy rápido los congresistas, y radicó proyectos de de reformas estructurales para la salud y laboral y pensional con los que ha sido muy poco exitoso el gobierno, y eso lo estamos mostrando acá en este aplicativo. El aplicativo tiene la intención también de ofrecerle al público general como información que es muy árida y muy ajena y muy desconocida para la mayoría de la gente que no tiene ni idea cómo funciona el Congreso. Entonces acá hacemos mucha pedagogía sobre eso y explicamos un poco qué es un voto nominal y qué es un congresista y cuál es la Cámara Alta, cuál es la Cámara Baja, cuál es el alcance que cada una de estas tiene, en fin. Entonces son oportunidades que nos dan de visibilizarnos a través de medios nacionales que pues me parece que es interesante. Mucho trabajo académico. Congreso Visible tiene un semillero de investigación todos los semestres académicos en el que se inscriben, no sé, 18 o 20 estudiantes y hacen investigación sobre el Congreso. Asistentes de investigación de pregrado y de posgrado en las investigaciones que desarrollamos, artículos académicos, pues han escrito muchos investigadores que les interesa esto haciendo uso de los datos que acumulamos de Congreso Visible. ¿Qué más dice ahí? Cursos, bueno, sí, cursos, encuentros académicos. Tenemos unos espacios que son con los congresistas, como que todo el tiempo estamos tratando de reunirnos con congresistas, invitarlos a conversatorios. De hecho, creo que acá hay un par de fotos de eso, sí, acá. Foros sobre proyecto de ley relacionado con el tema de las drogas, por ejemplo, es la foto que encuentran del lado izquierdo, y el otro lado es una foto con congresistas que estaban aspirando a la elección a Senado en las elecciones del año pasado. Entonces, todo el tiempo estamos reuniéndonos con ellos, reuniéndonos con los congresistas, hablando de los temas que discuten en la coyuntura presente sobre diferentes aspectos, o en las elecciones repetimos después de 1998 cada 4 años candidatos visibles, y hacemos este tipo de encuentros en donde esa foto que ustedes están viendo ahí es una foto para un debate en un canal de televisión que es Caracol Televisión, que es un canal pues muy difundido, y en etapa preelectoral, pues invitamos a los congresistas para que nos contaran cuáles eran sus propuestas de campaña y hablamos sobre diferentes temas con los diferentes congresistas. Entonces, es muy público y muy reconocido ya este programa para los congresistas. Y eso es muy importante para nosotros porque ellos mismos dicen, es que no hay nada como Congreso Visible en el Congreso, que acumule toda la información que ustedes tienen, pero además que haga los análisis que permanentemente están haciendo. Bueno, y de ahí han surgido un montón de preguntas de investigación que tal vez ya mencioné varias, y si alcanzo a leer, las voy a repetir, si no ustedes las están viendo mejor yo. ¿Dónde obtienen votos los senadores y qué tipo de intereses representan, por ejemplo? Todo esto son preguntas que se han derivado en
trabajos académicos, algunos de ellos publicados en revistas académicas, otros publicados como en documentos de trabajo que circulan también para la discusión. Por ejemplo, representan las curules especiales intereses identitarios. El Congreso de Colombia tiene curules reservadas para indígenas, para afros, para víctimas del conflicto armado a partir del acuerdo de paz, para excombatientes de las FARC en su partido Comunes. Entonces, ahí podemos hacernos muchas preguntas sobre qué tanto están representando sus intereses, qué factores, cuál es la tasa de reelección en el Congreso y qué factores la explican. En el Congreso último que elegimos, el 70% de los congresistas son nuevos, renovada la clase renovada y entre comillas la clase política o renovada entre comillas la clase política porque muchos de esos nuevos congresistas son de familias políticas tradicionales, heredan los votos de gente que ha sido destituida por corrupción, qué sé yo. Entonces, ¿qué tan nueva es esa clase política que llega? Pues es una pregunta. Y en Colombia la reelección para Congreso es indefinida. Cuantas veces quieran y puedan, se pueden presentar y ganar. Entonces, ahí hay un montón de preguntas que se pueden hacer con eso. ¿Qué factores explican la duración del trámite legislativo de las iniciativas que se convierten en ley? ¿Cuál es el nivel de disciplina de los partidos? Ya lo dije. ¿Qué explica la moción de censura, que la moción de censura no haya sido efectiva desde su existencia? Esa es una pregunta que te interesa a ti, Daniel, de pronto. Y es como, ajá, No será ejecutiva, pero representan y es muy útil, cuidado para direccionar la imagen del sí, gobierno, pero sí, también sí, para sí, sí, hacer sí. política oficio. Y lo que suele pasar allí es que los ministros, antes de llegar a la última instancia, que es la moción de censura, renuncian o el presidente les pide la renuncia. Entonces, de alguna manera sí es efectiva, ¿no? Como que se logra un resultado que es que el ministro salga de su ministerio. ¿Qué más dice ahí? ¿Cómo han sido los niveles de gobernabilidad del presidente a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el balance del uso del estatuto de la oposición que les mencionaba antes? ¿Cómo ha sido el desempeño electoral y legislativo del Partido Comunes, de las curules de paz, de todas estas figuras que han surgido a raíz del acuerdo de paz del 2016? Entonces hay innumerable cantidad de preguntas y como les decía, hemos publicado papers, pues, y hablo en plural porque muchos otros más que yo han publicado papers sobre estas preguntas, pero también hacemos documentos de trabajo que circulamos, nos invitan a conversatorios para hablar de esto y mostrar datos, en fin. Proyectos de apoyo a la educación y a la democracia, pues esto está en una universidad y todo el tiempo tenemos estudiantes interesados en estos temas, hacemos cartillas pedagógicas, trabajamos hace poquito con las curules de las víctimas, que son 16 curules nuevas que se eligieron en el 2018, en el 2022, perdón, que son curules que representan a organizaciones de víctimas en Colombia. No podían ser elegidas a través de partidos políticos, sino de organizaciones sociales de la sociedad civil que habían sido víctimas del conflicto y llegaron allá sin tener absoluta idea de pues cómo era la dinámica interna del Congreso. Entonces tuvimos un taller intenso con ellos, les vamos a hacer un acompañamiento próximamente para lo que resta del cuatrenio para poder trabajar con ellos en estos temas. Bueno, en fin, entonces ahí hay también como impacto real pues en el mundo del Congreso. Bueno, esto no se los voy a mostrar. Esto es una tabla que muestra como algo de lo que les estaba mencionando antes y es la cantidad de partidos que hay en el Congreso actual con la declaración que hicieron en agosto del 2022 cuando se posesionaron para ser de una u otro grupo según lo que el estatuto de la oposición determina. Gobierno, independencia y oposición. Y como pueden ver en bueno, una columna, o sea, la segunda columna dice cómo se declararon en el 2022 y la tercera columna cómo se declararon en el 2023. Cambian de postura, ¿no? Como que no son estables las decisiones en torno a cómo van a comportarse en el cuatrenio los partidos y eso pues cambia toda la dinámica del Congreso de la República.
Esto es un balance muy breve del desempeño legislativo del Congreso en términos de la agenda de las iniciativas de tipo legislativo, gubernamental u otra. Como pueden ver ahí, son más las iniciativas legislativas, como ya lo decía antes, que las gubernamentales, pero son más exitosas las gubernamentales que las legislativas. Y bueno, no, esto es un balance de lo que lleva el gobierno, el cuatrenio actual. Ya creo que ya se me acabó el tiempo hace rato. ¿Sí? El cuatrenio actual que simplemente para mencionar, dado que pues como hablar un poquito de coyuntura, y es que el gobierno, el primer gobierno de izquierda, a diferencia de ustedes que han tenido gobiernos de izquierda más frecuentes que en Colombia, Petro es nuestro primer presidente de izquierda que llega al poder en el 2022, pues después de una coyuntura muy crítica en donde hubo una explosión de marchas, bueno, y bueno, llega Petro, llega con una coalición que logra armar de manera muy exitosa en sus primeros meses de gobierno, logra sacar reformas estructurales muy importantes durante ese primer semestre, pero después en febrero, marzo de este año pide la renuncia de todo su gabinete ministerial, saca a 7 ministros y empieza el declive del éxito legislativo del presidente, en donde pues está paralizado y no ha podido sacar adelante las reformas estructurales que propuso en su momento, como lo son la reforma pensional, una reforma laboral, entonces en este momento el gobierno está estancado, sigue habiendo cambios en los ministerios y el Congreso se ha redefinido a partir del Estatuto de la Oposición que le da la opción de redefinirse una vez. Entonces, los partidos que eran de la coalición pasaron a ser independientes o de oposición y eso le resta un montón de votos al gobierno para poder pasar adelante sus iniciativas. Entonces, no ha avanzado mucho. Y bueno, y esto último son testimonios de gente que usa Congreso Visible y que encuentra en ello, en este programa, una herramienta útil para hacer análisis académicos, coyunturales, etcétera. Creo que era eso, si no estoy mal. Bueno, acá ya, sí. Gracias, Laura. Bueno, gracias. Bueno, a ver, el programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República es una iniciativa más modesta que Congreso Visible, aunque fuertemente inspirada en Congreso Visible, ya voy a contar por qué. Poquito de historia. En el año 95, hace mucho tiempo de eso, Jorge Lanzaro, el entonces director del departamento, que se llamaba Instituto de Ciencia Política, creó el área de estudios parlamentarios. Ahí empezamos a trabajar con Juan Andrés, fue nuestro primer trabajo en el departamento, en el instituto. Teníamos un grado 1, 6 horas, y armábamos bases de datos del Parlamento. Jorge Lanzaro vio el potencial que tenía el desarrollo de estos estudios y bueno, desde entonces se inició un trabajo lento que tuvo algunos mojones que quiero mostrar, ¿no? El primero es en 1999 la firma del primer convenio del Instituto de Ciencia Política con la Cámara de Representantes. El objetivo era evaluar la productividad parlamentaria del periodo 85-99. Fue clave Jaime Tró, que era el presidente de la Cámara del Partido Nacional, Jaime Tró, que creyó profundamente en que podíamos aportar algo interesante. Luego el convenio se fue renovando, la primera renovación fue en el 2007. O sea, el convenio lo que significaba era que el Parlamento nos daba dinero para desarrollar esto, ¿no? Y ahí, bueno, en el 2007 firmamos un convenio más amplio donde pudimos incorporar otras áreas, estudiar la imagen pública del Parlamento, que nos dio mucha información. Y ahí comenzamos las encuestas a los legisladores, que ahora estamos haciendo la cuarta, digamos, la cuarta ola, ¿no?
Bueno, el convenio se renovó en el 2013, en el 2017 y cerca del 2015 decidimos crear el programa de estudios parlamentarios con objetivos bien precisos. Y en este punto fue muy importante mis conversaciones con Mónica Pachón, que ya había dejado de ser directora, pero que al menos a mí me ayudó mucho en pensar una herramienta distinta a Congreso Visible, porque Uruguay no necesitaba un Congreso Visible, porque Congreso Visible, como bien explicó Laura, en cierto modo suple defectos del Congreso, ¿no? Al tener tanta división y autonomía entre las cámaras. En Uruguay eso no ocurre porque, bueno, Uruguay tiene, digamos, un bicameralismo bastante simétrico, con bastante coordinación entre las cámaras y tiene un sistema de información parlamentaria que para mi gusto es el más completo, transparente de América Latina. Es muy fácil bajar datos del Parlamento uruguayo y por tanto nosotros no teníamos que hacernos cargo de, por ejemplo, reconstruir el proceso legislativo, que es una labor enorme y que a mí me parece admirable que lo hagan. Alguien lo tiene que hacer, es cierto, pero bueno, hacerlo es muy complicado cuando las cámaras son tan autónomas. En Uruguay eso ya está dado, uno entra a un asunto y ya está todo el recorrido, eso lo carga las propias cámaras y están conectadas por el sistema de información parlamentaria. Entonces lo que nosotros decidimos hacer era, bueno, simplemente tomar los datos del sistema de información parlamentaria. ¿Qué objetivo nos trazamos? Bueno, el primero era promover los estudios legislativos en Uruguay, es decir, un área no desarrollada y que bueno, es una subárea de la ciencia política que tiene un potencial muy grande. En segundo lugar, queríamos divulgar información sistematizada sobre la actividad del Parlamento. Es decir, el sistema de información parlamentaria tiene toda la data, pero no tiene, digamos, la autorización política para divulgar datos agregados, algo tan simple, ¿no? Cualquier decisión que se tome dentro del Parlamento puede ser interpretada como favorable a algún partido político y por tanto es mejor que lo haga alguien de afuera. Esa es siempre un poco la señal que nos han dado, ¿no? Entonces nosotros nos hemos encargado de, bueno, tirar estadísticas de todo tipo, ¿no? Tercero, favorecer la participación de estudiantes en instancias vinculadas al Parlamento, pasantías, participación en sesiones, etc. En cuarto lugar, desarrollar cooperación técnica con el Poder Legislativo y también con medios de comunicación interesados en el Parlamento, porque una de las cosas que nosotros veíamos era que normalmente los medios de comunicación tienen pocas herramientas para entender o comprender cómo funciona el Parlamento. Entonces hay como un esfuerzo por desarrollar una tarea educativa, ¿no? Para que entiendan cuáles son las lógicas. Tenemos un sitio web que es parlamentodata.com, es un sitio un poco rústico al lado de Congreso Visible, pero que bueno, nos permite alojar mucha información, ¿no? Básicamente yo diría que hay tres cosas destacables. El primero es el más reciente, que es el monitor de actividad legislativa, supervisión del Poder Ejecutivo, funcionamiento y de legisladores, ¿no? Ese monitor se actualiza mensualmente y bueno, uno puede encontrar datos interesantes sobre cómo está rindiendo el Parlamento en funciones. Hay informes regulares bueno, que se publican allí, que son útiles. Por ejemplo, cuando se discutió la LUC en Uruguay, la Ley de Urgente Consideración, todo el mundo quería saber, bueno, cuáles eran los antecedentes. Bueno, los antecedentes estaban en la página, tuvimos un tráfico increíble en la web, y ahora estamos volviendo a tener porque, bueno, en Argentina el presidente electo Milei acaba de anunciar que va a presentar una ley ómnibus, entonces, bueno, ya empecé a recibir consultas, y es muy fácil, los derivamos a la página donde está procesada la información. Y
Y bueno, y en tercer lugar es un repositorio, ¿no? De papers, ensayos y bases de datos. Bueno, acá hay algunos gráficos que yo monté que surgen del monitor. No se ven muy bien, pero bueno, ahí están las leyes sancionadas, las tasas de efectividad del Poder Ejecutivo, los pedidos de informe que recibe cada ministerio, cuánto responde, los tipos de leyes aprobadas, el número de sesiones que hay anualmente, las tasas de respuestas a los pedidos de informe. Son tomados al azar estos gráficos, ¿no? Pero son gráficos que se actualizan mensualmente y que muestran comparativos, ¿no? Por ejemplo, los gráficos de línea muestran comparativos con las 3 legislaturas anteriores. Esto es algo que está bastante preocupada la actual presidenta de la Asamblea General, vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Me preguntó varias veces qué tal lo estaban haciendo en relación al Parlamento anterior. Hay que recordar que los últimos 3 parlamentos, las últimas 3 legislaturas, teníamos un partido con mayoría parlamentaria, ¿no? O sea, algo inusual en la historia de Uruguay, y además era el Frente Amplio, era un partido muy cohesionado y coordinado, controlaba la agenda. Entonces, bueno, los comparativos son importantes. Entonces, ahí aparece la línea roja, que es la legislatura actual, y en grises las pasadas. Los informes, bueno, se publican regularmente. Yo creo que el más famoso es el de esfuerzo parlamentario, ¿no? Que es la aplicación de una metodología de un paper de 2 economistas argentinos bueno, que estudiaron cuánto se tenían que esforzar los parlamentarios para ser reelectos. Entonces crearon un proxy de cómo medir el esfuerzo parlamentario. Y bueno, nosotros lo aplicamos, lo ajustamos a las características uruguayas y lo presentamos 2 veces por legislatura, en la mitad de la legislatura y al final. Y bueno, es muy divertido, aunque complicado. Es divertido porque, bueno, esto genera gran interés del público y de los medios de comunicación. Es complicado porque los legisladores a los que le va mal se enojan mucho. He recibido toda clase de llamados telefónicos, preocupadísimos. El índice de esfuerzo parlamentario está compuesto por 6 dimensiones que van desde la asistencia a los plenarios y las comisiones, su trabajo escribiendo proyectos, hablando en cámara, presentando pedidos de información, etcétera. Son 6 dimensiones. Entonces, algunos legisladores que brillan en alguna dimensión, pongamos, son caballos de desfile, ¿no? O sea, en el plenario hablan y son como las espadas de un partido, pero luego empezás a mirar y faltan a las reuniones, no escriben proyectos, y bueno, hay que explicarles todo eso. En otros casos recibimos llamadas un poco más alentadoras. El presidente de la bancada de diputados del Partido Nacional me llamó para explicarme por qué algunos de sus compañeros estaban rindiendo poco, lo cual me resultó maravilloso, porque en realidad yo no esperaba una llamada de ese tipo, y además me demostró que, bueno, que en verdad los políticos uruguayos son bastante humildes, porque no tenían ninguna necesidad de explicarme nada a mí ni a nadie, pero bueno, se tomaron la molestia de llamarme y explicarme cada caso. Por tanto, bueno, esto está bueno. A ver, el repositorio. Bueno, en el repositorio están los informes de los convenios que hemos realizado, que han sido informes bastante largos, pero también hay datos, ahí están tomados al azar algunos de los datos que están alojados allí, desde integración de las cámaras hasta el número de proyectos de ley que se presentan en cada legislatura. Son datos básicos, pero ahora estamos, muy pronto vamos a liberar la base legislativa desde el 85 al 2020. Estamos trabajando con Nicolás Schmidt y va a ser liberada en la unidad de métodos, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y va a estar disponible para que cualquier persona la pueda bajar y la pueda utilizar.
luego iremos liberando las restantes bases, que son, yo creo que son 6 o 7. Pero la idea es que en los próximos años todas las bases sean de absoluta circulación pública. En este marco, bueno, yo personalmente diseñé este curso. Es un poco una copia de algunos cursos sobre el Congreso en las universidades de Estados Unidos, pero es un curso que ha tenido mucho éxito porque, bueno, combina la enseñanza de la literatura de estudios legislativos con mucho trabajo práctico, con bases de datos y con visitas a las sesiones de la Cámara, que es algo fantástico porque, bueno, yo descubrí en un momento, yo no, varios lo comentábamos, de que teníamos estudiantes de ciencia política que se estaban a punto de recibir y que nunca habían visitado una sesión del Congreso, del Parlamento, y bueno, empezamos a hacerlo y eso es algo maravilloso, es muy divertido, y luego tienes que escribir informes sobre lo que ven, van con una pauta previa, entonces es interesante. También tenemos las pasantías en la biblioteca, más de 30 estudiantes han pasado. La idea es que, bueno, que el Plan 2009 de la Facultad de Ciencias Sociales le permite a los estudiantes escoger la forma de egreso, pueden escribir una monografía o pueden hacer una pasantía. Las pasantías se realizan en distintas instituciones del Estado, pero bueno, hay una posibilidad de hacerlas en el Parlamento. Los que van a hacerla en la biblioteca trabajan entre 4 y 6 meses y lo hacen dentro de un proyecto que se llama Biografías de Parlamentarios. Al finalizar la práctica escriben un ensayo y bueno, los ensayos están subidos en la página, son todos sobre estudios legislativos. Y bueno, la base de datos de biografía de legisladores ya tiene más de 1.300 entradas. La propiedad de la base es del Departamento de Ciencia Política y del Parlamento. No está libre todavía porque eso es una decisión del Parlamento, pero nosotros la estamos usando para fines académicos. Así que nos pueden solicitar el ingreso y nosotros podemos liberarlos. También en los últimos 2 años hemos comenzado a testear, hicimos 2 experiencias de pasantías en el staff de los legisladores. Esto es un poco más delicado porque necesitamos que el legislador reciba al estudiante para hacer la pasantía. La idea es que trabaje en el staff haciendo trabajo técnico. Hasta el momento hubo 2 estudiantes que egresaron. Hay una foto del último egreso que fue la semana pasada de un estudiante que hizo su pasantía en el staff del senador Germán Coutinho del Partido Colorado. Anteriormente había egresado otro estudiante que trabajó en el staff del senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. La idea es seguir desarrollando esto, pero bueno, esta era nuestra idea original cuando intentamos que hubiese pasantías en el Parlamento, pero los políticos uruguayos, supongo que los colombianos deben ser igual, son bastante desconfiados de la academia, entonces para que el estudiante pueda hacer la pasantía en el staff tiene que coincidir 2 cosas, ¿no? Una es la apertura del legislador a este tipo de experiencias y la segunda es que el estudiante tenga algún tipo de afinidad partidaria con el senador, ¿no? En los 2 casos que lo hicimos había afinidad partidaria y los senadores estaban dispuestos a participar de la experiencia. Bueno, para ir terminando, ¿qué nos queda? Tenemos la sensación de que hicimos mucho, pero todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos que fortalecer el equipo del programa de estudios parlamentarios. Esto está conectado con los fondos disponibles. Los fondos no son estables. En esta legislatura el Parlamento no nos financió nada por problemas de austeridad, con la pandemia, etc. Tuvimos el financiamiento de la CAS, con quien desarrollamos una app, pero luego se terminó el dinero. Por tanto, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Otro que tenemos es mejorar el sitio web, por ahora es muy artesanal. Podríamos aumentar el tráfico, pero tenemos miedo de hacer campañas y luego no poder mantener
un nivel de interés. Eso es un tema pendiente. Y bueno, otro de los objetivos, que ese sí lo vamos a hacer sí o sí, es alojar la reunión del Grupo de Estudios Legislativos de ALASIP en el 2025. El Grupo de Estudios Legislativos es un grupo de académicos muy activos, muy innovador, y bueno, que la idea es traerlos a Montevideo y lo hemos fijado como un objetivo. Así que nada más, gracias. Gracias a los dos. Excelentes presentaciones. Si les parece, damos paso, tenemos algo así como unos, sí, cerca de 20 minutos para preguntas y comentarios de los presentes, así que tú pasas ese micrófono. Ok, perfecto. Así que dejamos abierto el espacio. Buenísimo. Muchas gracias. Una pregunta para cada uno. Ya que no terminé de entender en qué aprendieron del Congreso Visible. Se me escapó. Y Laura, no entendí bien cuál es el contingente legislativo que tiene el presidente Petro ahora. ¿Ah? Porque había una lámina que decía 64%, como si se hubiera mantenido el 64%. Bueno, yo diría, hasta que yo conocí la experiencia de Congreso Visible, sobre todo con Mónica Pachón, pero también con Felipe. Felipe dirigió el Congreso Visible, muy cortito fue, pero lo dirigió también. Nosotros tenemos la idea de que, bueno, esto era solamente un área de investigación, o sea, esta idea más integral de que el programa se enfoque en múltiples funciones: investigar, enseñar, hacer actividades de extensión, construir, generar asistencia técnica. Por ejemplo, nosotros, como estamos trabajando todo el tiempo con el sistema de información parlamentaria, encontramos muchísimos errores. Nosotros reportamos. En un momento queríamos tener un convenio estable, que nos pagaran por hacer eso. No pudimos, pero lo seguimos haciendo porque queremos que la calidad de los datos sean buenas. Pero bueno, hay un montón de asuntos que lo pudimos concebir integralmente porque vimos la experiencia del Congreso Visible. Este Congreso Visible no era una única cosa, sino que eran muchas, y eso fue muy importante. Y la otra idea, yo diría, de concebirlo esto como un programa, no como una línea de investigación o un área dentro del departamento. Esta idea de programa yo diría que es una copia de Congreso Visible, y de hecho hay otras experiencias en América Latina, pero yo diría que Congreso Visible y la nuestra son las únicas que están como alojadas en universidades, porque las otras que conozco vienen como más de la sociedad civil, ¿no? De las ONGs. Está Directorio Legislativo en Argentina. Hace, digamos, un mes tuve un Zoom con ellos, y ellos querían preguntarme por la experiencia, ya conocían Congreso Visible, querían hacer algo parecido, pero la pata académica universitaria es muy importante, porque además es la que nos permite avanzar, ¿no? Porque escribir papers, publicarlos y generar debates, eso es lo que moviliza todo, ¿no? Nos cambia la forma de enfocar los marcos teóricos con los que miramos. Eso es muy relevante. Si no, somos simplemente administradores de datos y de información. La dificultad que tenemos es financiera. Creo que los dos, porque dependemos de recursos. O sea, Congreso Visible, la ventaja que tiene de estar en la universidad es que todo el tiempo reclutamos estudiantes que con créditos académicos se meten a nuestro semillero y ahí adelantan un montón de trabajos, y eso es muy bueno, eso es una gran ventaja. Pero la enorme ventaja que tenemos también es que dependemos de grants y de financiación externa, que no es fácil conquistar, es muy difícil. Entonces todo el tiempo estamos ahí sufriendo un montón, a veces el equipo crece, a veces se estrecha un montón, a veces somos 2 personas las que estamos, a veces son 8, entonces eso varía mucho, y pues con el personal pues también explica la producción. Se me olvidó darle el crédito a Felipe Botero, él fue codirector conmigo durante
un año y medio o algo así. Después yo me fui un ratito y él se quedó y volví yo y lo reemplacé nuevamente. Pero sí, Felipe también trabajó mucho en esto con proyectos de su interés que fueron muy interesantes en su momento. Frente a tu pregunta, Petro, perdón, entró una llamada. Actualmente Petro fue elegido con una coalición que se llamó el Pacto Histórico, que es una coalición que suma pequeñitos, muy pequeños partidos de izquierda. Compusieron una lista cerrada para la elección del Senado y lograron sacar más o menos, creo que 20 curules, que corresponden más o menos al 20%. El Senado de la República tiene 108 senadores, un poco menos del 20%. Entonces, eso fue como lo que ganó en elecciones. Y una vez se posesionó como presidente y negoció con los partidos, logró constituir una coalición mayoritaria como de cerca del 70%, que fue el dato que viste tú ahí en esa diapositiva. ¿Cómo puede uno calcular eso? A partir del estatuto de la oposición que les conté que se sancionó en el 2017 y en el 2018 se puso a operar por primera vez. Entonces, sabemos, porque los partidos tienen que declararlo públicamente y decir, yo voy a trabajar con el gobierno. Entonces, en el primer semestre del gobierno de Petro, tuvo una coalición mayoritaria muy amplia, más o menos del 70%, más amplia que la que habían logrado gobiernos anteriores en el pasado. ¿Con cuáles partidos? El Pacto Histórico, que es la lista de los partidos de izquierda, pero además del Pacto Histórico se sumaron a esa coalición los partidos tradicionales, tanto el liberal como el conservador en ese momento. Se sumó también el Partido Verde, que es un partido también de centro izquierda. Se sumaron partidos chiquitos. Bueno, dentro del Pacto Histórico estaba también el Polo Democrático Alternativo, que era un partido de izquierda que había sido relativamente exitoso, pero había perdido capacidad de ganar elecciones, entonces por eso se suma también a esta lista. Entonces, en esa coalición de gobierno entran partidos pues que uno no se imaginaría que iban a entrar, el Partido Conservador, ¿sí? Pero después de la primera crisis ministerial del presidente, cuando hace renunciar protocolariamente a todos sus ministros y confirma a unos cuantos y a otros los cambia, hay una crisis de esa coalición que se empieza a deshacer. Entonces de ahí se salen los partidos tradicionales, el Partido Conservador se sale, Cambio Radical era un partido que se había declarado independiente y en ese momento se define como de la oposición. Entonces la coalición se reduce y actualmente tiene cerca del 50%, pero ya está a punto de perderla, porque el Partido Liberal está amenazando todo el tiempo que se va a salir. Ahora bien, ¿qué pasa en Colombia? Como lo he dicho en el panel anterior y ahora, las coaliciones son muy inestables. El hecho de que no estén formalmente allí no quiere decir que no apoyen ciertas iniciativas según lo que logren negociar con el gobierno. O a veces crece la oposición, a veces se reduce la oposición. Lo mismo pasa con el partido de gobierno. Y los independientes son los que uno no puede, son los que son tibios, como decimos en Colombia, tibios porque no se comprometen ni con estos ni con estos, sino que van tomando las decisiones estratégicamente también según lo que puedan acordar con el gobierno. Sí, sí, exactamente. Sí. Dado todo el apoyo presidencial, cuando dice que pienso en el sentido que los partidos no deberían tener incentivos para decir que son parte de la oposición. O sea, siempre te conviene decir que sos parte, que vas a trabajar con el gobierno. En el mejor de los casos, conseguís beneficios, o sea, ministerios, políticas, lo que sea, que si estás en la oposición sabes que perdiste. O sea, tenés que esperar 4 años a ver si es que... Y esa idea de que podés cambiar solo una vez, es como poner a Colombia en el congelador cada 4 años, es como... Sí. ¿No? Sí. Es raro, formalmente, nuevamente, porque después en la práctica hacen lo que... Sí. Sí. Sí, y de hecho Colombia desde que tenemos la constitución del 91 nunca ha tenido gobiernos minoritarios. Siempre el gobierno, siempre el presidente ha logrado conservar su coalición, una coalición que es volátil. A lo largo de sus cuatrenios es volátil. A veces lo apoyan y a veces no lo apoyan.
Con Petro, lo que pasó ahora que pues que ha bajado un montón en su nivel de aprobación presidencial, está más o menos en el 30%. Hubo elecciones el 29 de octubre, elecciones subnacionales, y, y ahí la oposición pues le apostó y los partidos que estaban con él en la coalición le apostaron a salirse de ahí porque de alguna manera no querían que los asociaran con un gobierno que es impopular, ¿no? Y eso les amenazaba cargos también de elección. Al pacto histórico le fue mal, le fue muy mal en las elecciones locales. En algunas ciudades logró ganar algunos escaños en los consejos y en las asambleas departamentales. Poquísimos gobernadores y casi ningún alcalde. Le fue muy mal. Fue como un referendo al gobierno de Petro y pues por supuesto ahí los partidos que estaban en la coalición pues no querían apostarle a eso, sino proyectarse a las elecciones que vienen en el 2026 nacionales. Algo así. Sí, en este momento, sí. Ahora está trancada. Está trancada la agenda y Petro no ha podido hacer las reformas que prometió durante su campaña, que eran las que prometían el cambio en Colombia. Esas. Una pregunta. Ok. Te quería hacer una pregunta nueva, bueno, a Daniel también, porque yo sé porque me lo ha comentado, pero capaz que hay parte del público no. Me gustaría saber el impacto que ustedes tienen con la página, por ejemplo, o con la aplicación. No tanto a nivel de los medios, que me queda claro que trabajan con los medios y seguramente sean un insumo muy importante, pero me gustaría saber cómo perciben que es el tráfico y la cantidad de gente que ingresa, algunos datos de ese tipo, y bueno, Daniel, algo que digas también sobre eso, en el caso nuestro. No tengo los datos en la cabeza muy claros, pero lo que te puedo decir es que en los momentos de las elecciones, cuando siempre nos inventamos algún aplicativo de candidatos visibles o haga el match con su candidato, bueno, juegos lúdicos para hacer un poco de pedagogía, tenemos 4 millones de visitantes en un periodo de 3 meses. O sea, mucha gente consulta esa herramienta. En los momentos planos, cuando no hay elecciones, también hay muchísimo tráfico en la página. No te puedo decir en este momento la cifra, no la tengo en la cabeza, pero es bastante alta. O sea, 6 ceros. Bueno, no, estoy exagerando, 5 ceros. En Colombia el potencial electoral son como cerca de 20, un poco más de millones pero esas herramientas lúdicas, pedagógicas, hacen muy visible a la página y las alianzas con medios también. Esta alianza con El Espectador ha sido muy buena porque nos ha dado mucha visibilidad y nos han dado la oportunidad no solamente de desarrollar la aplicación que les mostré, sino de escribir sobre coyuntura. Entonces hemos hecho análisis de las reformas de Petro y por qué no pasan y cuál es la disciplina partidaria que se dio y cómo votaron los congresistas. Entonces nos dan 2 páginas, página doble los domingos, que es el día de mayor circulación del periódico en el impreso, y por otro lado sale en la página web la noticia y ahí pues llega un montón de gente a leerlo. Entonces eso le da mucha visibilidad al proyecto. No tengo mucho más para decir, es eso, el tráfico no es muy grande y tiene algunos picos cuando hay algún tema que está alojado, ¿no? Algún informe, pero nosotros, a diferencia del Congreso Visible, nosotros no estamos pensando en los ciudadanos, ¿no? En general, es como para un público más reducido, más académico. No, para los ciudadanos piensan los partidos, nosotros no. Yo no tengo que juntar votos. Me interesa que mejore el debate público y la comprensión, ese es un poco el objetivo. Casi 40 millones de personas. 37 millones. No, la población de Colombia es casi 52 millones. ¿Qué pasó a Argentina? Y vota el 50% o menos. O sea, es eso lo que veo. Sí. El potencial es casi 40 millones. Bueno, muy bien. Una de las cosas que me impresionó
de la presentación de Chaschetti es que, digamos, toda la presentación fue hecha en plural. Y una de las cosas que más me ha sorprendido durante todos estos años, observándote trabajar, es que esto es en buena medida una empresa unipersonal, una capacidad de trabajo increíble. Yo creo que lo que has hecho o sea, parece haber una dotación de recursos humanos bestial detrás del trabajo que yo creo que todos conocemos, ustedes también. Entonces, realmente es un trabajo faraónico. Pero, digamos, nosotros también sabemos digamos, lo que está del otro lado son dificultades enormes de financiamiento para esto. Y uno de los problemas principales es la sustentabilidad del financiamiento. Así que mi pregunta es, ¿de qué modo podemos resolver, de qué modo se puede surcir una forma estable de financiamiento de un programa que tiene, digamos, que está sentado en la cuestión legislativa, pero que tiene, digamos, externalidades para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial, más generales para la ciudadanía, debate público? Es decir, ¿de qué modo es posible o se puede crear ese financiamiento público estable? Para vos tengo otra pregunta que es de otra naturaleza, pero en parte viene derivada digamos, de la acumulación de trabajo de Daniel. Entonces, el programa en Uruguay digamos, tiene análisis, hay productos que han estado disponibles a lo largo de todos estos años, pero la percepción que uno tiene es que los legisladores no leen. O sea, no leen y desconocen el modo en que funcionan. Cuestiones de estructura y de funcionamiento básico del Parlamento, lo que producen, cómo lo producen, etcétera, etcétera. ¿Vos tenés esa misma impresión sobre el legislativo colombiano? Varía mucho. Ayer justo cuando estaba preparando la presentación, conté el número de docentes que participaron del programa a lo largo de los años y fueron 19. El problema es que en realidad como que sobre todo los de planta, todos pretenden como abrir nuevos espacios de investigación. Por ejemplo, algunos se comenzaron a interesar en el Poder Judicial, bueno, porque también el programa como que genera la idea de que está todo estudiado en el Parlamento, entonces vamos a buscar algo que pueda ser novedoso, distinto, pero de hecho es así, esto se agranda o se achica, el mínimo es 1, que soy yo hasta que me jubile, y bueno, el máximo ha llegado a ser 5 o 6 cuando tenemos financiamiento, es así. Me decías cómo podemos hacer. Bueno, lo primero es que volver a los convenios con el Poder Legislativo, que eran una fuente permanente, que nos permitían tener equipos. Lo segundo, me parece a mí como que tendríamos que volver más compleja la estructura, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesante sería tener un comité como académico, científico, o no llamémosle así, sino un comité bueno, que vele por el cumplimiento de los objetivos. Eso ayudaría como a mantener la dirección, no ir a los bandazos. Pero bueno, el dinero me parece que es la clave de todo. Yo he visto, por ejemplo, que Congreso Visible obtiene fuentes de financiamiento que nosotros no obtenemos. Por ejemplo, el PNUD, la CAS, nosotros no accedemos, se los he planteado, pero no les he generado el interés suficiente. Y bueno, tal vez haya ciertos problemas de politización o partidización, ¿no? Ver a la Universidad de la República, es una universidad pública, más de izquierda,
Creo que la Universidad de los Andes capaz que le pasa lo contrario, pero bueno, no sé, me parece que la polarización política a veces nos afecta, sobre todo a la hora de conseguir fondos, ¿no? No, pero a ver, voy a contar una anécdota, ¿no? Pero Rosario me llama y me dice, necesitamos conseguir fondos para terminar de financiar el Congreso de AUSIP. Vayamos a pedirle al Parlamento. Y yo le dije, bueno, vayamos, pero armemos una delegación suficientemente plural como para darle ciertas garantías, ¿no? Y ahí fuimos con Fito, con Rosario, y conseguimos el financiamiento. Pero a veces si yo voy solo, te lo estoy explicando a vos, si yo voy solo, con el Mides pasa lo mismo, sí. Es un problema, yo igual no quiero hacer un drama de esto porque en realidad yo entiendo. Además le doy el derecho a los políticos a tener sus preferencias y escoger, ¿no? No tienen por qué estar obligados. Pero bueno, funciona así y tenemos que adaptarnos y tratar de encontrar las estrategias de poder conseguir nuestro objetivo. Em, lo que me preguntaste por la información. Si leen los congresistas. Los congresistas hacen tantas cosas que yo creo que no tienen tiempo para leer, pero sus equipos sí. Entonces, en Colombia, los equipos de los congresistas se llaman las unidades de trabajo legislativo. Cada congresista tiene, creo que hasta 10 salarios mínimos mensuales para, bueno, yo no me acuerdo cuál es el monto, pero ellos deciden cómo quieren conformar sus equipos y ahí tú empiezas a ver una cantidad de variación, ¿no? Entonces hay equipos que claramente son súper políticos y que cambian cada 3 meses los contratos. Les hacen contratos de 3 meses y a los 3 meses sigue el siguiente al que le deben un favor político y así se va el cuatrenio o en oficinas de políticos tradicionales muy, muy arraigados. Pero hay congresistas que son de un muy alto nivel de profesionalización, sus equipos técnicos que yo creo que sí leen y se informan y son quienes se responsabilizan también de armar los proyectos de ley bien armados, con una exposición de motivos justificada, con datos, con cifras, etcétera. Entonces, la respuesta es que yo creo que hay mucha variación. No tienen tiempo. Yo he estado haciendo entrevistas últimamente a congresistas de todo tipo y esta gente trabaja mucho y trabajan más en sus regiones que en el Congreso de la República, en el recinto votando y discutiendo. Se van a las regiones a hacer trabajo político y de verdad es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana de estar hablando con la gente que vota por ellos. Nora, así que muchas gracias a todos y gracias a nuestros presentadores, ¿eh? Muy buenos.